Hola, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tengo a dos invitados que sin duda alguna son dos personas que quiero mucho, que admiro mucho todo lo que han creado como seres humanos y uno de ellos es un hombre sumamente que me transmite muchísimo liderazgo, es un hombre que ama profundamente a Dios. Todo el contenido, es un creador de contenido y el contenido que él sube es directamente para hablar acerca de Cristo. Admiro mucho lo que ha creado hasta ahora. Y también tenemos a una mujer con un corazón muy grande que ahorita platicando con ella veía que y platicábamos acerca de todo lo que ha creado hasta ahora, una mujer igual creadora de contenido, asesora inmobiliaria, una empresaria, emprendedora, una mujer con un corazón muy grande que viene desde Chiapas. Y ellos son Marco Calderón y Tania Zúñiga. Un aplauso. Hola, ¡Bravo! hola, hola a ¿Cómo todos. están, chicos? ¿Cómo Muy bien, muy están? ¿Cómo Muy están? contentos. bien, gracias a Muy Dios. contentos de Muy estar aquí en tu contentos. proyecto. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, hombre. Créanme que es un honor para mí, genuinamente se los digo. Es un honor para mí que estén los dos aquí. Quizás, bueno, no sé, esto a lo mejor es una conversación mía, pero yo creo que con ustedes he crecido muchísimo cuando inicié mi camino como entrenadora. Bueno, tú me conociste como staff, como senior, y contigo, Marco, aprender en este camino como entrenadora, sin duda alguna, ha sido parte de mi proceso. Entonces, para mí es un honor, chicos, tenerlos aquí. Y me encantaría que en este espacio que vamos a crear, seamos quien requeramos ser. La intención es compartir a la gente que nos esté viendo información de valor, de conciencia sobre todo, impactar pues no sé, a la persona que nos vaya pues a ver, em, y hablar un poco acerca de cómo seres humanos vivimos este proceso de transición, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, como cuando iniciaron su relación, Tania apenas había iniciado su proceso en entrenamiento, que Marco le invita. Bueno, yo vi como todo el proceso, ¿no? Pero hoy verlos parados en un contexto completamente distinto, siendo un hombre, una mujer en conciencia con Dios, yo digo, wow, lo que han creado es de admirarse y me encantaría poder transmitir eso, ¿no? Porque quizás, o sea, la primera pues no es fácil, o sea, es como cuántas cosas no, y luego el venirse a vivir a Monterrey, que esa es otra travesía, Sí. sin duda alguna considero que es algo que requerimos, no como obligación, solo una invitación a poder ver y quizás alguien esté viviendo lo mismo que ustedes cuando se vinieron para acá o en el proceso, ¿no? Entonces, pues eso. Me encantaría que iniciáramos presentándose cada quien. Yo di una pequeña presentación, pero quien quiere iniciar, ¿Tú? pues tu nombre, tu edad, a qué te dedicas, de dónde eres, porque no son de acá de Monterrey, que cuentes un poco de dónde son y eso, Y listo. eso, ya estoy Sí. lista. Dale, dale, dale. No, bueno, mi nombre es Tania Centeno. Estoy en redes sociales como @Tania Z Centeno, por si me quieren seguir. Para que me Y busquen. para que me busquen. Y bueno, acabo de cumplir 30 años. Estoy casada actualmente con el amor de mi vida. Y la verdad es que qué bonita presentación. Me gusta porque, en efecto, al menos de mi parte, yo siento que Perla ha sido como una prima, ¿no? O sea, es como parte ya de mi familia que he hecho aquí en Monterrey. Fueron las primeras personas con las que literal tuvimos interacción en Monterrey y vimos cómo, creo que nosotros, o sea, como contexto hemos ido creciendo y somos personas completamente diferentes. Y sí, nos conocimos precisamente en Humane, ¿no? Sí. Como Humane. Yo entré al mundo de Perla por Humane, básicamente. Y pues ha sido una transformación de la Tania que inició y que vino a Monterrey a la Tania de ahora. Es una persona completamente diferente y pues nada, soy de Chiapas, no sé si ya lo dije, pero soy de Chiapas, soy chiapaneca. Actualmente ya me casé con un yucateco, así que tengo la nacionalidad yucateca también. Y ya,
Y Regiomontana Y también. Regiomontana porque tengo placas de Monterrey. Placa atrás. Sí, sí. Bueno, pues mi nombre es Marco Calderón. Yo realmente es difícil definir a qué me dedico porque de alguna forma a veces piensan que soy misionero y no. O sea, sí dedico mi vida a compartir de Dios, pero pues también soy esposo, tengo una empresa de inmobiliaria junto con Tania y pues básicamente nos dedicamos a que a realmente la gente pueda ser inspirada a transformarse también ella misma, que pueda acercarse a Dios real, no un Dios de religión, ¿no? O sea, creo que sí hay un Dios verdadero como Jesús, pero no de la manera religiosa. Igual ya más adelante platicaremos un poco más acerca de eso. Pero tengo 33, bueno, voy a cumplir 33 años ya en febrero. Ya hoy estoy más para allá que para acá, yo me diría. Y sí, eso es brevemente lo que soy. Digo, vamos a ver personalidades muy diferentes. Tania siempre es muy, y yo soy más como tranquilo. Entonces ahorita vamos a hablar igual de eso, ¿no? Por eso nos casamos. Sí, sí. Pero sí, en pocas palabras, eso sería como quién soy. Son un complemento, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, a ver, chicos, ¿cuándo fue la primera vez que tuvieron como ese contacto en su relación? Em, no lo sé, quizás si tú le invitaste a salir o tú fuiste la que le habló. ¿Cómo fue ese primer contacto en su relación? ¡Ay, la risilla, la risilla! Es O que, sea, a ella le encanta que le o sea, yo voy a pregunten. hablar primero porque Tania tiene, o sea, esos speech de, si le preguntas cómo llegamos a Monterrey, cómo nos conocimos, cómo nos casamos, tiene ya guiones. Yo no he interactuado nunca en esos guiones, así que, vamos a poder intentar hacer interactivos, pero primero si quieres inicia tú con tu parte, pero seguramente va a Ya iniciar. está, ya está. No, mira, va a iniciar es que yo fui un día al gimnasio, o sea, y de ahí va a empezar a decir que me vio una caminadora y que pensó que yo era de otro, pero lo que... Sí, o sea, es que real, o sea, real sí tengo mis guiones armados. O sea, sí. sí. Pero, a ver, pausa. Yo tengo mis guiones armados porque genuinamente sí me gusta recordar cómo fue. Y, o sea, exactamente los momentos, el cómo fue, porque para mí fue literal. Yo estaba iniciando, haz de cuenta, Humane desde antes. O sea, Ok. yo llego a un punto de mi vida en donde dije, necesito empezar a hacer lo contrario a lo que normalmente hago, porque no me está gustando el resultado de mi vida. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento de mi vida. Entonces, por eso hoy lo cuento como lo cuento, porque para mí fue un antes y un después. Pero qué tal que cuentes esta vez cómo, qué estaba pasando dentro tuyo más que la historia. O sea, cómo es que en ese momento decidiste Exacto, empezar una relación. Eso es muy diferente a... Bueno, exacto. ¿Qué mujer estaba haciendo quizás en ese momento? bueno, yo recuerdo, es difícil de hecho contar, salirme del guión, pero sí, yo recuerdo que Salirme del... estaba entrando casi que en una depresión. O sea, la verdad es que en ese momento yo me sentía muy sola porque o sea, llegué a Mérida sola, sin familia, sin amigos, sin nada, y yo estaba a punto de entrar a una depresión. Y yo me acuerdo que pues hasta la fecha la única manera para no entrar a ese camino era el gimnasio, era como entrenar. Y yo tenía una vida muy pesada en ese momento, estaba trabajando de sol a luna básicamente. Entonces, digamos que yo tenía flexibilidad de tiempo dentro del trabajo que yo tenía y yo iba al gimnasio. Entonces decidí ir a un gimnasio que me gustó, X, llego y ahí fue donde lo vi. El hacer lo contrario para mí significaba que yo para empezar me atreviera a hablarle a un chavo que a mí me gustara. Porque Ok. normalmente yo tenía hombres en mi vida que a mí me gustaron, pero porque me enamoré de ellos. Ujú. No porque, o sea, fue de que, ay, wow, me encanta. No, fue por el trato, tal vez. Pero en sí, Marco sí fue el primer hombre que yo sentí que me gustó. Y yo dije, ¿qué puedo hacer para que ese hombre que me gustó me pele? Ok, Porque siempre, y paréntesis, he batallado con la suficiencia. ok. No sé qué tan suficiente soy para él. Digo, nunca lo vas a saber, pero yo decía, ¿y si no soy el tipo de mujer, si no le gusta, lo que sea? Entonces ahí fue cuando me atreví yo a buscarlo a él. Y ahí fue donde, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ahí en el guión, lo vi. Y cuando lo vi me gustó. Y él se fue a una caminadora y yo me senté al lado de... O sea, no me senté, perdón. Me subí a la caminadora de al lado de él y le dije, hola, ¿cómo estás? Y le pregunté de que, oye, ¿eres extranjero? Y él, no, no soy extranjero. Y yo, Colombiano, te ajá. digo. Y le dije, es que pareces de Colombia o de Venezuela. Y él, no, soy de Yucatán. Y yo, ay, claro que no. Y ya empezamos como
interactuar. Le dije, a ver, pásame tu Instagram. Y ya me pasó su Instagram, yo le pasé el mío. Y ya empezamos a hablar. Y para mí eso fue como un logro. O sea, yo genuinamente ahí fue la primera vez que me sentí valiente. Ok. Porque en mi caso, al menos, sí fue como la primera vez que me atrevo a ser valiente y que no me rechazaron. Claro, O sea, claro. que sí salió bien. Entonces yo ahí fue donde desencadené una serie de acciones que me decían, si eres valiente no pasa lo que tu mente te dice que va a pasar. O sea, pasa todo lo contrario, ¿no? Ok. Y así fue el primer A encuentro. ver, cuéntanos tú. Pues yo creo que, o sea, el primer encuentro la verdad es que no tiene mucha relevancia para mí, porque el primer encuentro, o sea, digamos que Tania la vi y 4 años después volvimos a salir. O sea, la primera vez que yo la vi en el gimnasio, pues yo tenía novia y ella, pues creo que estaba soltera, ¿no? Yo estaba soltera. Entonces... O sea, no fue como que se vieron ahí y luego empezaron a hablar y de ahí salieron. O sea, ok. nos conocimos ahí, sí platicamos y todo, pero como más como amigos. Y ya luego de ahí... O sea, platicamos por Instagram y a mí lo que me marcó, que él no se acuerda, pero a mí lo que me marcó, que tengo el mensaje, fue que me dijo, es que no me gustas como amiga. O sea, yo no te quiero como amiga y tengo novia. Entonces ahí fue donde pues ya di 2 pasos para atrás y dije, qué buena onda Claro, que me que dijo fue honesto. que tiene novia y que no me quiere como amiga. O sea, sí le gusto, pero ok. no como Sí, amiga. o sea, como contexto a mí se me hizo rarísimo porque, o sea, el contexto es justo ese. A mí la segunda vez que yo empecé a salir con Tania fue cuando realmente hubo algo en mi vida porque yo ya estaba cansado de salir con mujeres. O sea, yo era una persona que pensaba que quería una relación libre toda mi vida, que ya no quería estar con una mujer, que pues eso no era para mí, porque había sido muy infiel. También me habían sido infiel en la última relación. Pero yo dije, es la primera vez que quiero conectar realmente con una mujer, o sea, sin pensar en lo sexual, simplemente conocer qué realmente pasa por la vida de una mujer, por la cabeza de una mujer. Ya estoy harto simplemente de conocerla para poder simplemente tener relaciones sexuales, ¿no? Y fue la primera vez la primera persona con la que salí con esa mentalidad fue con Tania. Y la verdad es que me acuerdo que estuvo muy padre, o sea, tuvimos una plática en la playa, estuvimos platicando, y yo de ahí ya, pues evidentemente ya había tomado el proceso y empecé a hablar de que, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que siento así con mi mamá y siento no sé qué. Y además estaba pasando una etapa bastante compleja porque estaba terminando mi relación. Digo, ya tenía como 6 meses que lo había terminado. Pero había descubierto muchísimas cosas en esos 6 meses porque era una relación de mucho apego. O sea, era una relación de mucha dependencia, de mucho apego. Entonces, en esos 6 meses era la primera vez que yo estaba solo después de 15 años, imagínate. Wow. Entonces era la primera vez que yo terminaba una relación y no decidía empezar otra enseguida, sino me daba un espacio para conocer qué estaba pasando en mí, pues quién era Marco, qué le gustaba, quién era yo diferente a estar con una mujer. Entonces fue un proceso bastante interesante antes de conocerla, pero cuando la conocí, pues justamente le platiqué todo lo que había vivido, más o Ok. menos. Ujú. Oye, y dices que ahí ya habías vivido el proceso del entrenamiento de coaching. Ujú. Ya eras graduado de los 3 niveles. Ujú. De los Sí, 4. de los 4 porque tomé otro también. Bueno, Ok, los 3 como niveles que un son... tipo master Sí, sí, coaching sí. o algo Exacto, así. sí, también tomé otro tipo de entrenamiento. Y Tania no era No, en ese momento graduada. no. Nada. Sí, no, Cero. 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 Yo tenía cero contexto de la psicología. Ok. O sea, ni del coaching, ni de nada, haz de cuenta. Yo me acuerdo que ese día que platicamos en la playa, él me dice, no, es que yo tengo estos problemas con mi mamá y yo siento esto con mi mamá y que mi papá y mi mamá cuando pasó esto, yo sentí, y yo, ¿De qué me habla? ¿de qué me está hablando? ¿Por qué me está contando esto? ¿Sabes? Ok. Y en mi haz lo contrario, pues dije, cállate. O sea, cállate el hocico y escúchalo, ¿no? O sea, lo que te tenga que decir, aunque no entendí, yo creo que nada en ese momento, yo dije, bueno, pues escúchalo. Y luego me acuerdo que me recomendaste el libro de Conversaciones con Dios, Ujú. se llama, ¿no? Sí, muy bueno. Y porque yo le decía, es que quiero empezar a entender. Porque en lo que coincidimos fue que él me dice, ¿y tú qué quieres en la vida? Y yo, pues la verdad es que yo busco respuestas. Y él me dijo, yo también. Entonces eso fue lo que, clic, así, hicimos clic porque ninguno de los dos teníamos una expectativa de nada, sino que realmente los dos estábamos buscando respuestas. Y ahí fue donde él me recomendó, te recomiendo este libro porque siento que te va a ayudar mucho. Y él ya lo había leído, de hecho. Pero cuando tú decías como busco respuestas, ¿a qué te referías? Es que yo no entendía muchas cosas. En general, yo vivía muy enojada. Ok. Entonces ese enojo yo no sabía, o sea, por ejemplo, yo decía, es que ya perdoné a mi papá. Pero yo me seguía sintiendo enojada y yo no entendía cómo puedes seguir sintiéndote enojada si aparentemente ya no te importa. O si aparentemente ya sientes que ya perdonaste algo o ya lo diste por sentado. Entonces, ¿cómo sigue ese enojo? O ¿cómo sigue detonándolo algo? Entonces, yo no entendía, no tenía contexto de absolutamente nada. Entonces,
yo en ese momento, la pregunta que me retumbaba la cabeza era cómo un papá o un hombre, papá, mamá, lo que sea, o una persona que tiene un hijo puede ser capaz de solo irse, o sea, esfumarse, no, mi cerebro no lo entendía. Ok. Entonces, esa era la pregunta que yo tenía y que no había nada que me pudiese contestar eso. Ok. Entonces, esa entre muchas preguntas más, pero la que más recuerdo que tenía en ese momento era esa. Y eso no se lo contaste en ese momento. No, O sea, tú Sí, no. escuchaste y fue como que, qué Sí. padre, qué padre. bien por ti. Yo estoy muy bien, haz de cuenta. Casi, Sí. sí. Ok. Sí, creo que algo interesante, lo que decías del entrenamiento, creo que, por ejemplo, a ver, creo que hay gente que piensa que el entrenamiento te va a salvar la vida Claro. y honestamente es una herramienta que depende mucho de cómo la utilices tú. Yo el entrenamiento, a pesar de que lo terminé, te puedo decir que lo usé 3 años después de haberlo Exacto, terminado, ¿sabes? O sí. sea, y mucha Ocurre gente mucho dice, no, eso. es que no sirve, que no sé qué. No, no es que no sirva. O sea, yo sé que yo estaba muy desconectado emocionalmente. Lo que me ayudó mucho es a poder comprender todo lo que pasaba dentro de mí y tú decides qué hacer con eso que encuentras. O sea, al fin y al cabo es tu decisión. O sea, no es una manipulación ni nada. Yo creo que a mí me ayudó mucho a conectarme emocionalmente y a poder empezar a justamente por qué me siento así, por qué estoy así. Y como empezar a tener esos por qué es que muchas veces, la otra vez estamos platicando con una amiga y esta amiga dijo, es que yo no sé por qué estoy, o sea, me pregunté, dice, ¿por qué estoy andando con una persona que me está haciendo daño? Y yo le dije, ¿por qué? Y no supo Y no supo contestar. Porque a veces te hacemos las preguntas, pero no encontramos las herramientas que nos llevan a esa profundidad de, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O no nos damos el tiempo. A mí, genuinamente, yo siento que me ayuda mucho a conectarme emocionalmente. Yo vivía desconectado, enojado con el mundo, o sea, con mil cosas. Y creo que a mí me ayudó mucho eso. Y sí siento que es una herramienta que no te va a salvar la vida, porque no es para eso, pero sí siento que te va a ayudar a poder tener conciencia de cómo estás viviendo. Y creo que lo que más me gusta del entrenamiento es la responsabilidad. Claro. O sea, algo que realmente transforma la vida es la responsabilidad. No el ser responsable de cumplir tareas, sino el entender que de alguna forma yo estoy viviendo y siendo parte de lo que está pasando a mi alrededor. No es casualidad, ni a veces que también la religión, es que si Dios quiere y Dios, no, a veces Dios también ya nos dio el sí y a veces nosotros somos los que no entendemos el cómo, ¿no? Entonces, el poder tener ese punto de encuentro para mí fue muy importante, pero yo no lo llevé a cabo hasta dentro de 3 años porque pues no tenía la valentía y no quería simplemente dar el paso para poder vivir todo lo que el proceso sirve, ¿no? O sea, si tú tienes una herramienta, un paracaídas sirve para que te tires del avión. Ujú, pero Pero necesitas valentía para tirarte. claro, o sea, Claro. pero puede ser el mejor paracaídas del mundo, pero pues dentro de un avión no sirve el paracaídas. Claro. Y pues yo 3 años estuve en un avión hasta que decidí tirarme y ahí dije, esto sí funciona, ¿sabes? O sea, así me pasó. Ok. Ujú. Oigan, y luego, después de ese encuentro que tuvieron, que charlaron, Marco se abre, Tania se queda en una conversación de cállate, tú no digas nada, todo estaba ocurriendo bien. ¿Qué pasó? ¿Iniciaron una relación? No, o sea, estábamos saliendo. Yo me acuerdo que Marco para ese momento, él hablaba mucho. O sea, él se desahogaba mucho acerca del cómo se sentía, de lo que pasaba en su mente. Y a mí me gustaba, ya no solo era el cállate, sino me gustaba escucharlo porque genuinamente él tenía una manera de ver las cosas demasiado diferente al como yo las veía. O sea, por ejemplo, él me decía, no, ya entendí, tranquila, no, ya vi mi parte responsable. Y yo, ¿De qué me habla? ¿por qué no sigues peleando conmigo? O sea, no, ya lo vi, ya sé por qué lo generé. Y yo, ¿qué? Y yo decía, yo quiero eso que tú tienes, o sea, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué vives con tanta paz, como tan tranquilo? O sea, no sé, o sea, algo dentro de la mente de Marco a mí me gustaba. Okay. Entonces, yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, hasta que un día un amigo que tenemos en común llegó a la fiesta, una fiesta que teníamos, y yo de cuenta así con mi cubano, y yo, la fiesta, y de repente llega mi amigo y me dice de que, ¿te has puesto a pensar qué es lo que más quieres en tu vida? Y yo con mi cuba, la música así, y yo, no, y me dice, sí, o sea, lo debes de haber pensado, y me quedé pensando, y en ese momento me pasó por mi cabeza plenitud, y yo le dije, sí, ser plena, y me dice, ¿y por qué no lo eres? Y yo, ¿qué? ¿Por qué no lo soy? Y me dice, Marco va a dar un curso en Monterrey, dile que te invite. ¿No te he invitado? Y yo, no. Y me dice, yo hablo con él.
El caso es que habla con él y ya luego al día siguiente me dice Marco, yo no te quería invitar. Y ¿Por yo, qué? ¿por? Y me dice, porque si te invito o si yo te invitaba a esto, puede ser que tú me dejes de amar y que ya no me elijas. Y me dijo, pero te amo tanto que prefiero tu felicidad antes que la mía. Wow. Y Marco, contexto para ese momento, yo siempre he dicho porque hay algo que en el entrenamiento pasa mucho y es la excusa del dinero. Siempre es como, no tengo dinero, es que, ¿sabes qué? Ahorita déjame ver y resuelvo, pero el siguiente sí entro, ¿no? Siempre es como esa excusa. Y yo me acuerdo que en ese momento yo ganaba 3,000 pesos quincenales, menos la camioneta, menos mi súper, menos mi renta. Entonces, se cuenta que yo tenía 500 pesos libres, ¿no? Entonces, en ese momento me dice Marco, o sea, Marco pensó, no va a entrar. O sea, ni de broma. Es ir a Monterrey, gastar en vuelos, el curso además, que tiene un costo. Sí, porque, o sea, no era como que el curso lo dieran en la misma ciudad donde estábamos, Sí, era claro, tenía vuelos, que viajar y hospedaje, o todo. sea, muchísimas Ujú. cosas, ¿no? Entonces, y luego me dice Marco, y yo no te voy a pagar nada, ¿eh? O sea, no, yo no te voy a pagar el curso. Y yo no, a ver, déjame ver cómo lo soluciono y yo te doy mañana respuesta, que no sé qué, y él no va a ir. O sea, Marco sabía mi situación económica. Claro, Incluso claro. él me pagaba mi súper. Ok. Para que te des una idea, gasolina, él lo pagaba. Entonces, era como de dónde va a sacar, ¿no? Entonces, yo al día siguiente llegó a mi trabajo y yo dije, no, o sea, yo necesito respuestas en mi vida. Entonces agarro y teníamos, o sea, había una plataforma de créditos. Ujú. Entonces yo saco un crédito, me meto, taca, 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 y le escribo a Marco y le digo, sí voy, ya tengo dinero. Y en ese momento, o sea, donde pude, que en ese momento era el banco donde yo trabajaba, saco dinero, que me dieron 20,000 pesos, pagué vuelos y pagué pues el viaje y el curso. O sea, de una. Oh. No, me dijo Marco, pero ni sabes, o sea, ni sabes a qué te invité. Y yo, no me importa, si yo quiero tener eso que tienes en la mente, ¿no? Sí, pero un poquito de contexto también fue porque yo me había venido a Monterrey con Sama justamente. Ujú. Yo venía 15 días y miro, me iba. Y ella le tocó una vez que yo me vine a Monterrey 15 días y le dolió mucho esa separación. O sea, tenía como que le dio mucho miedo. Y yo creo que cuando vio la oportunidad también de venir a Monterrey, dijo, no, pues es que yo no me vuelvo a pasar eso. O sea, yo sí quiero ir a ver qué hay ahí. O sea, yo quiero ver qué está pasando. ¿Por qué va tanto? Sí, claro. Pero creo que una de las mayores formas de invitar a una persona sí es la manera en la que tú estás viviendo, ¿sabes? O sea, es la manera... O sea, yo nunca le dije a Claro. Tania nada. O sea, no sabía ni qué, cuánto Nada, costaba, ni cuánto tardaba, ni cuánto... O sea, no, o sea, simplemente es sí, yo quiero nada. y no porque sea algo extraordinario, sino porque cuando realmente empiezas a usarlo, o sea, a tener esas Hacer, herramientas, o sea, se ser nota, claro, se sí. nota, ¿no? Entonces yo creo que fue por eso que también te aventaste, yo creo. Sí, pues ya me aviento. O sea que sin querer, Marco te enroló sin enrolarte, por así Sí, decirlo. o sea, Marco me enroló solo por ser él. Exacto. Por platicar, por compartirme un punto de vista que yo tenía completamente ciego en mí, porque una vez él me confronta y me dice, yo iba tarde a una cita que él tenía, que habíamos hecho, pero ya era constante. O sea, mis tardes eran 10 minutos tarde. Siempre llegaba 10 minutos, 15 minutos tarde. Y ese día me dijo Marco, vente a las 8, te veo aquí a las 8. Entonces yo iba, o así, 8:02, agarré la camioneta, ya voy. Y en Mérida, o sea, ¿estás de acuerdo que estamos bien cerquita todo? Entonces yo, 8:10 y Marco me dice, ya me fui. ¿Cómo que ya te fuiste? O sea, ¿por qué no me esperaste si fueran 10 minutos, que no sé qué? Ya me fui. Platicamos ahorita que regrese a la casa, ¿no? Entonces llega a la casa y yo molesta porque, oye, ¿qué te pasa? O sea, qué mala onda, son 10 minutos que llegué tarde. Y él me dijo, yo no voy a discutir por algo que tú no entiendes. No. Y ahí sí capté que había algo en su mente que yo no estaba entendiendo. Porque para mí yo no veía malo llegar 10, 15 minutos tarde, si era Ok. algo que todo el mundo hacía. Ujú. Y justamente eso que todo el mundo hace no necesariamente está bien. Claro, totalmente. Entonces, Oye, pero fíjate que, o sea, esto que dices, considero que es brutal porque pudiste quizás quedarte en una conversación de querer tener razón. claro, Y escucho que estuviste abierta a ver posibilidad de, a ver, ok, esto que me está diciendo quizás no es como yo
creo, como yo pienso, y qué tal que lo que me está compartiendo hay algo que yo no estoy notando y no estoy viendo. Y eso es sumamente poderoso. Pero porque todo venía, o sea, si nos vamos para atrás, desde el todo lo que estoy haciendo no me está funcionando para ser la mujer que quiero ser. Claro. O sea, y si ya hice A, B, C, D y el abecedario completo y no me funcionó, pues necesito aprender otro abecedario, porque Ok. no me funciona. Entonces, ya constantemente, primero, ver que Marco tenía una forma de pensar completamente distinta a la mía y ver que su vida sí estaba funcionando y que la mía no, era como bueno, ya intenté la mía, a mi manera y a mi forma. Ok, pero ¿consideran que para crear transformación el ser humano requieres vivir un quiebre en tu vida para girar o no necesariamente? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no necesariamente. O sea, no es necesario, pero se requiere mucha conciencia para poder hacerlo de una decisión. Yo creo que hubo transformaciones en mi vida que las viví desde un lugar que dolía demasiado, pero creo que hoy en día he tenido transformaciones de mi vida donde yo elijo en conciencia el decir, no, no quiero eso. O sea, y aunque me cueste, de hecho ahorita estoy viviendo una etapa muy así con Tania, pero no tuve que esperar a que sea doloroso para darme cuenta que no quería ir por allá, o sea, que no estaba bien, que no es lo que yo quería en sí en mi vida. Entonces, creo que hay ambas partes y creo que todos los hemos experimentado. Y creo que los experimentamos todos los días. O sea, creo que hay cambios que nosotros decidimos a conciencia y creo que hay otros que realmente nos vamos desde que nos duele y ya no podemos más, ¿no? Claro, sí. Oigan, y entonces, regresando un poco a la historia, te vienes a Monterrey. Sí, nos venimos a Monterrey porque en esa temporada pues ya tomo mis cursos y en mis cursos algo muy bonito que tiene Humane es la comunidad que creas. O sea, el espacio donde todos van hacia el mismo camino, cada quien en su vida personal, pero realmente te sientes familia y te Claro. sientes arropado y te sientes como contenido. Entonces, yo dije, esto nunca lo he tenido. O sea, yo esto nunca lo había experimentado. Yo quiero esto. Entonces, yo quiero esto, pero toda la gente de mi comunidad era de Monterrey, ¿sabes? Entonces, yo decía, pues no lo puedo tener en Mérida, a menos que hubieran cursos en Mérida, pero no habían en ese momento. Entonces, yo ahí se me crea la idea de, ¿y si nos vamos a vivir a Monterrey? Y Marco, no, hombre, claro que no, estás loca, ¿qué te pasa? Y yo, ¿pero qué tiene? Y él, no, Tania, o sea, yo tengo aquí mi vida. Y yo, bueno. Y O sea, desde el insight, por así decirlo, entró en ti no, el... desde que me gradué. O sea, Ok. me gradué de los 3 niveles. Sí, ¿verdad? Sí, después te lo sé. Y y ya después de los 3 niveles, ay, sí, sí, me gradué de los 3 niveles porque yo me acuerdo que en el último yo era en llantos. Y es que ya se va a acabar y no sé qué. Y yo, haz de cuenta que se me está acabando mi vida. Y y todos, no, tranquila, pero nos vamos a seguir viendo. Pero a mí me dolía mucho porque yo ya no los iba a seguir viendo tan frecuente porque yo era de Mérida. Ya. Entonces, ahí fue donde se me mete la idea. Y pasaron una serie de cosas, le digo a Marco un día y ese día que le digo, pues ya, lo agarro de buenas y nos venimos a Monterrey manejando 27 horas. Oye, pero a ver, antes de eso, quiero que nos cuentes, porque a mí nunca se me olvida, la historia de cuando sales, es que no me acuerdo qué entrenamiento fue, pero sales y dices, voy a tener una charla con Marco, porque la relación que estamos creando hasta ahora, Ah, sí, fue en Insight. No, fue ya el VIP. ¿Sí fue el VIP? Sí, fue el VIP. Fue el VIP y yo salgo del entrenamiento y hay como una sesión donde nos reunimos todos y en eso yo digo, pues es que yo tengo yo tengo una propuesta, a ver, yo tengo este problema, ¿no? Y todos, pues dile, o sea, dile que quieres ser su novia, porque en ese momento ya llevábamos 6 meses de ligue y él no me pedía ser su novia. Pues dile que quieres ser su novia y pues, o sea, esa es la mujer en la que te quieres convertir. Y ese es tu Ay, ¿se puede decir? sí, Ay, y ese es tu contrato. Y yo, sí, está bien, que no sé qué. Entonces, en ese momento, pues ya dije, bueno, pues le tengo que decir. Y obviamente siempre está el miedo de que lo que tú propones o lo que tú quieres no sea, ujú, ¿no? O sea,
A mí lo que más miedo me daba es que, y yo no me atrevía a confrontar a Marco porque yo amaba ya, o sea, yo estaba tan enamorada ya de Marco que yo dije, si este hombre se me va, a mí se me va a acabar el mundo. O sea, yo no voy a poder sobrevivir O a sea, esto. pusiste la relación en riesgo completamente. Entonces yo estuve dispuesta a soltarlo porque yo me puse en primer lugar a mí también. Claro. Entonces ya ese día en la noche llego y le digo, oye amor, pues es que mira, yo quiero realmente, para mí es importante el título de novia. Si para ti no es importante, no pasa nada, pero para mí sí. Y pues yo quiero que me pidas ser tu novia y tienes de aquí a este mes para que me pidas ser tu novia. Y yo de verdad te prometo que yo pensé que me iba a decir, ese es el tema. Ay, no, pues seamos novios. Y ya. Y no me dice nada. Sí, está bien, déjame lo pienso. Y yo, Entonces nos fuimos a dormir y ya me graduó del segundo nivel y no pasó nada. Yo me regreso a Mérida y ya. Recordemos que era un mes, 3 semanas contando, me pide que sea su novia. Pero se estiró así hasta la casi última semana. ¿Pero qué fue lo que, o sea, cuando tú escuchaste eso, hubo algo que te enroló de su propuesta, de arriesgarse y decírtelo? Pues creo que, o sea, me lo dijo desde un lugar que creo que tenía mucha vulnerabilidad en ese momento y lo comprendí, o sea, sí dije, pues es que para ella es importante, o sea, creo que, no sé, siento que algo pasa en mí que en las relaciones puedo ver como cosas muy, muy simples, ¿sabes? O sea, yo creo que dije, para tener una relación son dos partes donde realmente hay que menguar y para ella es importante eso, ¿no? Ahora, y yo también me puse a pensar, para ti, pues realmente quieres una relación con ella, quieres intentarlo, o sea, es una mujer que vale la pena, todo lo que has vivido, todo lo que has visto, y dije, sí, pues, generalmente yo creo que sí. Y, y pues evidentemente yo no quería como cerrarme a las posibilidades de tener otra relación o sentirme encarcelado, no sentirme libre, porque pues tenía la idea de que mientras más compromiso, menos libertad, ¿no? Pues evidentemente no, pero ya hoy entiendo. Pero Y sí. creo que también en ese momento, o sea, tú de alguna manera sabías que yo al entrar al proceso estaba la posibilidad de que eso pasara. Sí, claro, sí, sí, sí. Ok. O sea, a ver, ya después de que tú te gradúas, ¿qué ocurrió en la relación que eligieron continuar y pues, ya vivir juntos? Cambiarse de ciudad, venirse, como tú dices, en el carro con todas sus cosas, iniciar de cero en una ciudad nueva donde pues no hay familia como tal de sangre, quizás familia como familia nosotros, pero no como mi mamá, mi papá, mis hermanos, no. Sí, sí, ¿Qué sí. ocurrió en la relación? ¿Cuál fue el quiebre que ocurrió en ustedes para decir, vamos a lo próximo? Pues yo creo que ahí ¿qué ocurrió en ti para decir sí? Pues primero que nada, o sea, yo ya estaba muy estancado en mi vida. O sea, es uno de los cambios que te digo que sí se pueden hacer a conciencia. O sea, en Mérida yo estaba muy bien. O sea, tenía todo, dinero, una casa hermosa, comodidad. O sea, la verdad estaba muy cómodo. Pero algo en mí decía, es que pues puedes crecer mucho más, ¿sabes? O sea, no puede ser que esto sea la vida, no puede ser que esto sea todo, ¿sabes? Había algo que tenía una espinita. Hoy en día, pues evidentemente sé cuál es la conclusión, pero en ese momento yo creo que algo que muy pocas personas se preguntan es cuál es el propósito de la relación. O sea, hay un propósito en estar en una relación. No es nada más sentir bonito, no es nada más estar con otra persona. Creo que lo más importante es entender que, y pues la gente que tiene una pareja, pues normalmente no te preguntas cuál es el propósito de una relación. O sea, simplemente, ¿para qué estoy con ella? O sea, ¿qué vamos a crear juntos? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Para qué estamos juntos? ¿Por qué ella y no otra persona? O sea, como que hay muchas cosas que me empecé a preguntar. Y, y pues en ese momento yo sentía que solo no me la iba a aventar, pero ni de broma de venir a Monterrey, ¿sabes? Pero creo que cuando estuve en la relación, Tania me empujaba a crecer y yo la empujaba a crecer. Y en ese empujar y empujar, me di cuenta que pues había muchísimo más arriba, ¿sabes? O sea, como que dije, todavía falta demasiado. O sea, todavía hay mucho por hacer. Y fue en ese momento donde yo dije, pues vamos, y no lo pensé. Yo creo que me enfermé horrible cuando estaba viniendo a Monterrey. Mi ojo se inflamó, luego llegué aquí, o sea, yo te puedo decir que... resistencia de que al Sí, 1000%. No, o sea, yo O te sea, puedo entró en decir depresión. que hasta, o sea, les dice tan hace poquito que hace 2 meses te puedo decir que ya me asenté en Monterrey. O sea, yo ya te puedo decir, ya estoy bien. 3 años estuve sobreviviendo como si estuviera pataleando y pataleando y pataleando por haber, o sea, pero fue un crecimiento que hoy en día yo veo a la persona que soy y lo que ha creado Dios en mí, yo me siento muy orgulloso. O sea, yo digo,
primera vez después de mucho tiempo en mi vida, mis 32 años, es primera vez que yo me volteo y digo, estoy orgulloso de lo que soy el día de hoy, ¿sabes? Wow. Pero fue no sé, o Una sea, atravesar sí, grande. sí, sí, fue muy fuerte, fueron cosas muy fuertes. Y yo creo que ahí es donde la Biblia dice que dos son mejor que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, ¿no? Y creo que eso fue el propósito de la relación. Entonces, cuando yo me caía y yo me sentía, pues Tania estaba ahí, de repente al revés, y creo que nos complementamos muy bien. Tania es muy buena como poniendo en la acción a las cosas, como Marco dice que soy una mujer motor. sí, es como una mujer motor, ¿no? Y haz de cuenta que yo soy un poco más como de visión. Aquí no, o sea, yo creo que aquí no, o sea, yo creo que aquí sí. Discernimiento. Ajá, o sea, tengo esa como, a ver, no, por acá no, o por acá sí. Y Tania es muy ejecutora, así le podría Ajá. decir. O sea, tienes boom, 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 o sea, ejecuta demasiado y yo soy como más... y creo que hemos hecho una muy buena mancuerna con eso, ¿no? Y en ese momento, yo me acuerdo que Marco, o sea, literal, en su cama así llorando con dinero, fajos de dinero, de bienes raíces, Yo me acabo de dijo, cobrar, o sea, ajá, yo acaba de acabo... cobrar y fajos de dinero, se pone a llorar. Y yo, ¿qué le pasa? Y me dice, se siente vacío. No puedo creer que aquí termina. O sea, ya, o sea, tengo a ti, soy feliz, tengo dinero, pero se siente vacío. Y ahí me dijo, no, yo en ese momento le dije, bueno, te tengo una propuesta, si tú ya no eres feliz en bienes raíces, déjame a mí el negocio. Y tú te dedicas a lo que tú te quieres dedicar. Entonces, durante 3 meses, le dije, todo lo que yo cobre mientras tú me enseñas, me adiestras, me das de tu tiempo, nos vamos a mitades, porque al final él daba también parte de las sesiones, y mientras tú te sigues dedicando a lo que tú te quieres dedicar. Entonces, era un complemento, era, tú me estás haciendo ganar a mí porque me estás creciendo como mujer y yo te estoy haciendo ganar a ti porque yo estoy dándote la libertad para que tú puedas enfocarte en lo que en ese momento era ser coach, porque se dedicó Claro, a ser sí. coach. Entonces, para eso ya fue donde él decide, quiero ser coach, pero pues también necesito estar rodeado del contexto que en Mérida, te digo, no estaba. Y ahí fue donde le dije, bueno, pues es que es en Monterrey. Y ahí está Sama. Y luego también Sama de que, no, hombre, ustedes vénganse, yo aquí tengo el iOS y aquí les ayudamos y la oficina. Y hace cuenta que genuinamente en ese momento como que en nuestra interpretación, ¿verdad? Dijimos, ya la armamos, o sea, Sama, haz de cuenta papá Sama, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, ¿cuál? O sea, nada que ver. Sí nos dimos de topes, pero... Y la verdad es que Sama nos ayudó mucho, pero sí era como que Sama, obviamente porque es coach, es sí hermoso, pero es tu responsabilidad. O sea, claro. sí, qué bueno que yo soy su amigo, pero es su responsabilidad, ¿no? Y ahí fue donde llegamos a Monterrey, nos estafan, Ah, sí, pasamos por cierto. una estafa, nos quedamos sin dónde dormir, básicamente dormíamos en el coche, luego en el hotel, luego con tus papás, que nos fuimos un tiempo. Entonces así estuvimos hasta que luego ya como que agarramos flote. Sí, vamos agarrando. ¿Cuál consideran ustedes que todo el tiempo que llevan viviendo acá en Monterrey fue el evento o la situación más complicada que hayan vivido? Más La difícil a lo situación más mejor. Obispado. complicada. ¿Tú? Es que ha habido demasiadas, la Sí, verdad. pero tú, o sea, elige una. Creo que... A ver, si La que, tienes o sea, una... como la Déjame que pensar una. experimenten que te haya, a ver, obviamente se atravesó algo, pero que digas, oye, me dejó un aprendizaje que no manches, me entrenó, creen esto después de este. Yo tengo dos. ¿Cuál? La que es antes de casarnos y la de obispado. Yo creo que la de disparos más para mí, la verdad. O sea, una vez que rentamos un departamento y lo íbamos a tener solo por 3 meses, ¿no? Y creo que, pues ahí económicamente todavía está estableciéndome y también, pero yo estaba en una crisis. A mí siempre me ha dado mucho miedo dar esos saltos, siempre. Y creo que, o sea, fue la primera vez donde era o lo haces o pues, no hay otra, o sea, lo haces o lo haces, ¿sabes? Y fue demasiada frustración para mí el estar como en la inacción, en la inacción, en la inacción, pero yo ya no podía estar en la inacción. Entonces en ese momento yo dije, o hago un lanzamiento o hago algo porque si no yo no puedo, pero fue una depresión creo que 3 días donde yo de verdad no me levantaba de la cama del miedo. O sea, yo tenía mucho miedo, o sea, demasiado miedo que yo decía, es que no voy a poder. O sea, y no voy a poder, y no voy a poder, y no voy a poder, y no voy a poder. Y era una conversación constante que tenía en mi cabeza. Y estuve como, con ella batallando como 3 semanas hasta que decidí, dije, ¿sabes qué? Pues no hay de otra, ¿sabes? O sea, cuando ya no tienes otra que hacer, pues me aventé y fue cuando ya, pues tuvimos otro resultado que no pensé que iba a haber.
pero creo que esa ha sido la peor que yo tenía aquí en Monterrey. Sí, creo que eso también, en lo personal, pienso que cuando ves a un hombre así, lo que normalmente como mujer o instinto es huir, ¿no? O sea, porque dices, o sea, si ni él se puede sostener, ¿cómo me va a sostener a mí, no? Claro. Pero en ese momento, o sea, yo dije, a ver, Tania, yo quiero estar con él. Si esto es uno de los precios que yo tengo que pagar para estar con él, lo voy a hacer. Y yo me la fleté, o sea, mientras él estaba en depresión, yo me la fleté trabajando así de que día, mañana, noche, porque también, a ver, una paréntesis, una de las formas en las que yo evado mis emociones es trabajando. Entonces, de alguna forma, él estaba evadiendo en depresión y yo evadiendo trabajando, ¿no? Entonces, pero fue muy fuerte porque literal, como que si los roles se hubiesen invertido, para empezar. Sí. Y segundo, pues obviamente la depresión te desconecta. O sea, Marcos vivía en su mundo y yo tratando de decir, oye, tranquilo, espérate, y en una ciudad completamente diferente, sin amigos, sin nada, en un cuarto de que 3x2, que nos cobraban 17,000 pesos, o sea, carísimo. Entonces, la verdad es que vivimos un proceso de adaptación a Monterrey, porque Monterrey consume. Claro. O sea, si no te pones las pilas, te Sí, acaba. claro, Sí, te totalmente. come. Entonces fue un momento fuerte. Y aparte nos acaban de estafar, o sea, feo. Ya. Sí. ¿Cuál fue el evento quizás más importante, bonito, que recuerdan como este fue un momento, un evento que como pareja creamos esta, no lo sé, unión, fuerza? Pues yo creo que cuando conocimos a Dios, o sea, yo no tengo otro más que ese. De hecho, una de las cosas por las cuales yo sigo aquí en Monterrey es por eso. Hoy justamente hablé con Tania en la mañana, ¿no? Y la gente me dice, o sea, porque, perdónenme, pero a mí, de Monterrey a Mérida, yo prefiero Mérida por 150 millones de veces, ¿no? Y me dicen muchas veces, ¿por qué no te regresas? O sea, digo, a tanto haters como de verdad, ¿por qué no te regresas? O ¿por qué no te regresas? Y ambas es porque aquí está mi iglesia, o sea, aquí es una familia, aquí tengo un labor donde, o una misión aquí como tal, y es por eso que me he quedado aquí, y creo que eso ha sido lo que más nos unió. O sea, yo creo que si la gente no cree en Dios, pues yo me casé, y eso es más que suficiente para que pueda creerlo, Evidencia. ¿sabes? O sea, genuinamente yo no pensaba en eso, y nos ha unido. Hemos tenido momentos como súper fuertes, que yo creo que la gente normalmente ve la pareja de Tania y Marco y dice, ah, no, pues qué bonito matrimonio y todo. Y siempre ha sido bonito, o sea, hasta los momentos fuertes, yo creo que nunca hemos tenido una pelea de, ay, sí, cállate, o sea, nunca Nada, le he nuestras peleas son insultado. de, pues ya no me hables. Sí. Necesito espacio, me voy Te al sacó la cuarto. lengua. Sí, y creo que hemos tenido como ese amor por los otros, no nos vamos nunca enojados a dormir, pero sí creo que porque hay un Dios en el centro que me hace amarla a ella y hay un Dios en el centro que la hace amarme a mí, ¿no? Y hemos tenido, antes de casarnos fue uno de los eventos más importantes en nuestra relación porque pues hablamos de cosas que no habíamos hablado antes y sentíamos que genuinamente nos empujaba Dios hacia allá de decir, ¿sabes qué? Hay que hablar de esto, ¿sabes? O sea, no pueden empezar incompletos una relación. Sí, fue bastante bonito el conocer lo que realmente es el amor, más que solamente estar en una relación y te quiero y te amo y listo, ¿no? No sé tú. Yo quiero partir de un evento. O sea, quiero partir de cuando estábamos en Humane, en uno de los cursos. Es todo el contexto. Estábamos en uno de los cursos y yo batallaba mucho para entender por qué Marco no me pedía matrimonio. O sea, yo decía, es que tú ya sabes que yo quiero que me pidas matrimonio y no me lo pides. Entonces ya vivíamos juntos, ya teníamos pues esta vida de casados, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en mi vida donde yo sentí que Dios me dijo, deja de darle sexo, ¿no? Yo dejé de darle sexo, pero ni así. O sea, era como, pues, ¿cuándo, señor? O sea, no me dijiste qué fecha, ¿no? Entonces, pero un día en un curso, yo participo como staff y en ese curso, en una actividad, salimos de esa actividad, yo movida, porque yo realmente me quería casar y es una de las cosas que yo digo adentro. Sale Samael y me dice, en corto, me dice, ¿te has preguntado por qué no generas que Marco te pida matrimonio? Y ahí se me vino como cachetada con guante blanco porque primero me di cuenta que en mí estaba la posibilidad. Claro.
Y eso fue como un despertar para mí, como, ¡ah! O sea, yo tengo la llave, ¿sabes? Eso fue una. Y la segunda me di cuenta de qué egoísta estaba haciendo y qué soberbia estaba haciendo de decir, es que eres tú, es tu Claro. culpa, cuando en mí también estaba mucha de la responsabilidad. Y ahí parto a decir, empecé a orarle a Dios mucho, quiero ser la mujer que Marco necesita, no la mujer que yo quiero ser y la esposa Claro. y la narrativa, no, yo quiero ser la mujer que Marco necesita, ayúdame a ser esa mujer que Marco necesita. Wow. Y a partir de ese momento es que yo siento que de todo, o sea, ya me pide matrimonio y eventualmente ya hasta hoy de casados, creo que uno de los momentos más bonitos para mí todavía fue iniciando el 2025, el 31 de diciembre del 2024 a las 12:59 de la noche, platicamos y fue nuestra primera año nuevo como esposos juntos, solos, y tuvimos una plática crucial en nuestro matrimonio. Y ahí decidimos renunciar cada una o sea, en mi caso, a ser una mujer controladora y en su caso, a ser un hombre miedoso y fracasado, ¿no? Como que la conversación. Y ahí fue donde dijimos, ya no. O sea, genuinamente no queremos esto para nuestro matrimonio, porque una, no es un diseño de Dios, y dos, no quiero que me ames porque controlo que me ames, Claro, exacto. ¿no? O no quiero que seas este hombre porque lo controlo. Y a partir de ese momento siento que, o sea, en lo personal, y regresando un poco al tema del coaching, es que es al final una herramienta que si la sabes realmente usar, literal te da una llave Claro, totalmente. para poder abrir las puertas que te impiden al final de la línea, en mi caso, por ejemplo, llegar a donde quiero llegar, porque, por ejemplo, yo puedo orarle mucho a Dios y yo puedo decir, Señor, ayúdame, Padre Celestial, pero si yo no veo mi parte responsable del por qué estoy haciendo las cosas, Totalmente. aunque Dios me quiera ayudar, no va a poder. Claro. Porque estoy siendo soberbia, porque estoy siendo egoísta, porque no lo veo. Exacto. Entonces, ahí es donde entra para mí el coaching, donde me ayuda a ser responsable y a mirarme a mí, lo que está dentro de mí, para entonces poder accionar. Entonces, en lo personal, creo que el momento más bonito que tuvimos como matrimonio fue el año pasado, cuando platicamos y decidimos renunciar, y hasta hoy ha sido todo un proceso de todo un año, en donde yo le dije, toma tu lugar de hombre y yo mi lugar de mujer, cada uno en sus roles, y ahí es donde vamos a trabajar y a construir un matrimonio sano. Claro, totalmente. Oye, pero fíjate, acá tocaste un punto que lo relaciono con cuando tú hablas acerca le dices a Dios como, quiero ser la mujer que Marco necesita, no la que yo quiero ser. En ese momento renuncias, ¿no? Y parece algo irónico el decir, bueno, voy a ser quien el otro necesite, quien que sea, pero ahí es donde, y a ver, cuando venimos desde la conversación, voy a hacerlo para que a fuerza se regrese algo, no ocurre eso. Pero cuando lo haces genuinamente, desde el fondo de tu corazón, con la intención solamente por dar amor, transmitir amor, ser amor, sin esperar nada a cambio, es como, ¡pum!, se regresa algo que ahorita en tu caso, bueno, fue en el tema de su relación, pero yo lo veo ahora y bueno, en cada generación, en los entrenamientos, sobre todo el entrenamiento del Bull, cuando me dicen, Perla, es que yo quiero que mi mamá, mi papá, mi novio, mi novia, qué sé yo, quien sea, viva el proceso del entrenamiento, pero lo invito, lo enrolo y por más que intento una y otra vez no logro crearlo, yo siempre digo, cuando vayamos desde un lugar de estoy aquí para ti, al servicio de ti, quizás ahí pueda ocurrir el enrolamiento. Y creo que algo interesante que es lo que tocas un punto muy importante y es lo que entendimos Tania y yo, es que esto es muy cliché, pero vamos a profundizarlo. A ver, Tania es mujer y yo soy hombre. Ella no necesita lo mismo que yo, ¿no? Para empezar. Para que yo pueda darle a Tania lo que ella necesita, tengo que ser transformado para poder ser eso que ella quiere. Claro. O sea, hoy en día, si yo me paro en una postura de, a ver, si yo no sé lo que necesita y ella no sabe lo que necesita, pues yo voy a darle lo que creo que necesita, ¿no? Es más, amor.
¿sabes qué? Tania necesita amor o necesita contacto físico, que los 5 lenguajes del amor, que creo que son muy importantes para poder iniciar. Pero 5 lenguajes del amor, pues somos 3 billones de seres humanos como para que 5 lenguajes del amor, o sea, sí, contacto físico, pero para mí contacto físico puede ser esto, para ella puede ser un beso, un abrazo, y el abrirme a entender qué es lo que ella necesita. Por ejemplo, yo soy cero de contacto físico. A mí no es importante para mí, pero yo sé que para ella sí. Entonces, a ver, todas las mañanas me dedico 10 minutos a abrazarla, a mimarla todos los días. Juan Carlos, escúchame, amor. Ahora, si me preguntas a mí si me gusta, de que me guste porque me nace, 100% no. Pero hay momentos donde lo disfruto, hay momentos donde sé que es importante para ella. Claro. Pero si yo me enfoco en que a mí me guste, pues evidentemente no es lo mismo. Exacto. Lo mismo para ella. A mí no me interesa que me digas mi amor hermoso, precioso, mi vida. No es algo que me importa. Me importa que me escuches, que profundices y que me respetes. Para mí es importante el respeto, ¿no? Claro. Pero cuando entendimos eso, me di cuenta que para yo poder ser la persona que ella busca en contacto físico, tengo que ser transformado. Totalmente. Y no soy transformado únicamente, no tengo que dejar de ser yo. O sea, mi manera de dar amor es única y auténtica porque Marco la está dando. Porque hay gente que dice, entonces tengo que dejar de ser yo para poder amarla. No, tienes que empezar a amar desde esa parte de ti que por algo no te gusta, por algo. Y si no, pues no estoy con ella y ya está. Yo sé que para ella es importante. A lo mejor estaría con una persona que no necesite contacto físico. Ahora, vi un ejemplo en un reel que me encantó porque decía, mi esposa no cierra los cajones. Y tienen un vicio de no cerrar los cajones. Y siempre voy y le digo, no cierra los cajones, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la mujer no cierra los cajones. Y entonces yo hago bilis y yo estaba lleno hasta que entendí una cosa. Hay una de dos. O aprendes a cerrar los cajones o no estás con ella. Y para mí es más importante que ella esté a que los cajones estén cerrados. Y esa es la forma en la que yo veo las relaciones. Y creo que eso es lo más importante, entender que, a ver, hay cosas de Tania que evidentemente no me encantan. Pero prefiero que esté ella a que no estén esas cosas que no me encantan, ¿sabes? Totalmente. Y ahí es donde yo creo que te pones al servicio de la otra persona. No significa dejar de ser tú, sino hay una gran transformación en nosotros como personas para poder servirle al otro como persona, ¿no? O si también es dejar de ser tú, porque en mi caso, por ejemplo, y hablando por mí, y sé que puede chocar con muchas personas, porque siempre vamos con este escudo. No, es que esto es mío y esta es mi identidad y yo soy así. Entonces yo que decía, pues es que yo soy así, a mí me gusta controlar todo. No, preciosa. Tú no naciste controladora. Claro, totalmente. O sea, cuando eras bebé, ¿acaso tú controlabas? Claro que no. Entonces hay mucha gente que cree que su identidad es como creció, pero en algún momento la desarrollaste. No eres así. Sí, lo que me refiero que creo que es importante que vamos, no es que dejes de ser tú, porque la manera en la que yo te amo o te mimo es única. Claro. Y soy yo mimándote, ¿sabes? Exacto. Solamente que no dejé de ser yo, de que perdí mi identidad. Simplemente empecé a entender que mi forma de amar y dar mimos es única y puedo experimentarla y puedo, en vez de decir, no me gusta, como, ay, no me gusta ese, simplemente decir, no, mira, pues la verdad es que es un sabor amargo que nunca había probado, a cerrarme a decir, no me gusta, ¿sabes? Exacto. Porque eso es lo importante. Sí, y yo me refiero también a que, por ejemplo, algo que Marco me dice es que a mí me gusta que me ames cuando me admiras, cuando me respetas, cuando siento que realmente confías en mí. Y yo podría decir en mi tener razón, es que yo nací sin un papá y no sé. Claro. No sé confiar en un hombre porque no crecí con uno. Y yo puedo quedarme en esa identidad. Claro, totalmente. Y crecer y probablemente incluso mi matrimonio fallar porque estoy tan metida en esa conversación que no soy capaz de tener humildad para reconocer que sí se puede transformar. O como la conversión de que yo no soy cariñoso. O sea, yo también puedo quedar en una conversión de yo no soy cariñoso y yo no beso y no abrazo. Y pues no, o sea, simplemente pues no estoy acostumbrado a mostrar mi afecto de esa manera, ¿no? Total. Oigan, chicos, a ver, para cerrar, ¿qué es aquello que quizás hasta ahora, no lo sé, quizás hasta ahora no lo han dicho? ¿O qué es aquello que les encantaría, por ejemplo, Tania, ¿qué es aquello que te encantaría decirle hoy, en este momento, a Marco, que a lo mejor en 5 años, 10 años, Marco vuelva a ver este video y diga, wow, con lo que me dijo Tania? ¿Qué le dirías? Yo te diría que... Sin llorar, Tania. No, yo te diría que parte de lo que te dije, es que hoy justo le dije eso a Marco, pero para que quede grabado y conste en este video. Sí, bueno, mañana me dijo. Yo le decía
que yo platicaba con Dios. Y en esa plática con Dios yo decía, Señor, yo de verdad apuesto todo por mi esposo. Todo de mí. Y así como María dijo que sí a tenerte y a lo que sea porque tú vinieras a este mundo y te sacrificaras por nosotros, yo así digo sí a mi esposo. Y lo que tenga que pagar, si soy yo, si es mis impulsos, si lo que sea, sí a mi esposo. Yo le apuesto todo a mi esposo y apuesto todo para que lo proveas, para que sea ese hombre, para que llegue el momento en donde él realmente se sienta hijo merecedor de todo lo que tienes para él. Yo lo apuesto todo, Señor. Incondicional. Incondicional. Y le dije, o sea, incluso, o sea, yo le digo a Dios, Señor, si tú, y va a sonar bien poético y va a chocar con mucho, pero si tú a mí me pidieras mi vida por mi esposo, yo la doy. Gracias, Sí. Tania. Pues yo creo que yo la admiro mucho. O sea, yo a Tania la admiro. O sea, no hay manera que yo explique la admiración que le tengo, ¿no? Y muchas veces es como. No es una admiración de que la siento arriba de mí, que muchas veces en la relación sí ha pasado. O sea, es una admiración más como de que, la admiro porque yo no puedo. Sino que la admiro porque veo la manera en la que le cuesta. O sea, está en un lugar donde no es como para ella y veo que se está quedando. Y creo que, genuinamente, yo sí creo que hay cosas que solamente se pueden hacer con dos personas, ¿no? Y hoy en día estamos porque lo he hecho con ella. O sea, siento que yo genuinamente todos los resultados que tenga no me los puedo atribuir a mí. O sea, genuinamente sí siento que han sido porque ella está, porque ella siempre ha estado ahí al pie del cañón. No importa cómo esté, no importa qué pase. O sea, es impresionante. Yo esa admiración no la considero una mujer luchona, sino que es una admiración de la entrega del corazón que tiene a Dios y a lo que realmente le pide, la obediencia, ¿no? Para mí eso, es una mujer obediente a Dios y yo eso es lo que admiro. Para mí no hay un mayor valor que una persona que es obediente a Dios. O sea, es lo máximo, lo mejor y no la obediencia de esclavitud o Claro, religión, sino una obediencia de entrega y de conciencia de lo humildad que realmente está también. pasando. Claro, eso es lo que yo diría. Wow, qué bonito. Ujú. Te amo. Qué bonitas palabras. Chicos, muchas gracias por haberme permitido compartir esto. O sea, me quedé como hasta, no sé, como que me fui también en mi, ay, qué bonito. Ojalá esto se pueda transmitir, digo, porque estoy aquí con ustedes, de verdad. Ojalá esto lo puedan experimentar la gente que nos vea en este podcast. Gracias por lo que nos compartieron. Sin duda alguna, lo vuelvo a repetir, para mí son dos seres humanos que admiro muchísimo, que reconozco lo que han creado como seres independientes, pero como seres en unión, también admiro muchísimo su relación. Gracias por ser un hombre y una mujer humildes de corazón. Eso lo admiro muchísimo y por eso quizás no nos vemos todos los días, no hablamos todos los días, pero en eventos importantes, en cosas importantes, ahí han estado, estuvieron en nuestro aniversario de Juan Carlos y mío, que es un evento, después yo cuento mi historia. No tuvimos una boda y esa fue nuestra boda y quisimos que estuviera gente importante para nosotros. Ustedes estuvieron ahí, entonces siempre Sí. lo que necesiten, aquí vamos a estar para No, ustedes. gracias por la ¿Va? invitación. Y de verdad les deseo también mucho éxito en Humane y que pues la gente pueda empezar a comprender la importancia que es trabajarnos a nosotros mismos y tener una conciencia y las emociones y todo eso. Exacto, entrenarnos. Así es que si tú estás interesado, quieres saber un poco más de información de esto, te invito, vamos a dejar un link de registro aquí abajito, vamos a tener talleres, vamos a tener entrenamientos, cualquier duda, pregunta, por ahí nos puedes contactar. Y la verdad, sobre todo si tienes alguna pregunta y, o sea, haz el ejercicio que hicieron conmigo. O sea, ¿qué es aquello que más deseas en tu vida que pero por más que parece que intentas conseguirlo, no lo logras? Lo que sea, en mi caso era plenitud, puede ser amor, puede ser dinero, pues lo que tú quieras, puedes poner lo que quieras ahí. Y yo te preguntaría, ¿por qué no lo tienes? Y cuando tú intentas profundizar en eso, si no se te viene nada a la cabeza y no entiendes, te prometo que Humane es un lugar donde te van a ayudar a entrar
a ese espacio. Y en lo personal, yo tengo 3 momentos importantes. Cuando me gradué de mi VIP, en lo personal, cuando me gradué de mi VIP, o sea, en Humane, cuando conocí a Dios y cuando me casé. Wow. Entonces, realmente, en lo personal, yo soy una Tania antes y hoy una Tania completamente diferente. Y Humane fue una herramienta que Claro. me dio un clavo. O sea, si tú quieres, neta, aventarte un clavado en la vida, llena el registro de acá abajo. perfecto. Llena el registro de acá abajo. Muchas gracias, chicos. De nada. Gracias. Nos De vemos en el próximo episodio. Bye.